Buenos días, querida iglesia del Señor. El Señor les siga bendiciendo. Le voy a invitar al libro de Apocalipsis, al capítulo 11, desde el versículo 15 al 19. Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 15 al 19. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: gracias Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Te damos por estar enfrente de tu palabra, porque el cielo, la tierra va a pasar, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que nos sostiene, que nos instruye, que nos va mostrando el camino hacia la Canaán celestial. Muchísimas gracias por aparejar esta preciosa mesa en este lugar. Gracias por todos nuestros hermanos acá presentes. Gracias por la iglesia a los niños, a quienes también clamamos y pedimos por ellos para que en su tierna edad tu palabra sea anclada en sus corazones. Bendice a las profesoras, los hermanos en servicio, todos los que trabajan para que esta reunión pueda llevarse a cabo, también sean bendecidos y podamos disfrutar con tranquilidad de este tiempo delante de tu presencia. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado disfrutando, hermanos, de la revelación del Señor para estos tiempos finales, o para los tiempos finales que han de acontecer una vez que la iglesia del Señor sea arrebatada a la presencia del Señor. Cuando eso acontezca, van a empezar a suceder de manera muy rápida los acontecimientos que nos está revelando el libro de Apocalipsis y que tienen una duración de 7 años. Y nosotros hemos tenido un tiempo de considerar la primera parte de lo que la Biblia denomina la tribulación, donde hemos visto el movimiento del poder del Señor mostrándose de manera judicial sobre un mundo que ha estado sistemáticamente indiferente a las cosas del Señor.
Sin embargo, en medio de ese proceso judicial, Dios ha seguido demostrando su amor. Ya hemos visto, ha levantado una cantidad de 144,000 pregoneros del Evangelio que está siendo llevado durante este tiempo a todas las naciones de la tierra para que las personas puedan reaccionar al llamado del Señor. También hemos visto cómo esos que están viniendo a la fe, también de seguro, pregonando el Evangelio, y otros personajes como poderosos ángeles del Señor, predicando también el Evangelio, aún en estos tiempos de juicio de Dios. Porque la misericordia del Señor es para siempre. Nadie podrá decir, si entra a la condenación, yo nunca escuché el pregón del Evangelio. Porque en todo tiempo, aún en las circunstancias más extremas de esta creación, ya yendo al ocaso de la vida como la conocemos hoy, ahí estará la manifestación de la misericordia del Señor. Hemos visto un interludio como un paréntesis desde la sexta trompeta, y cosas preciosas, extraordinarias vimos en ese tiempo, pero hoy día ya entramos a la séptima trompeta, que va a empezar a anunciar los acontecimientos finales y la manifestación definitiva de la ira del Señor sobre el mundo. Así que desde ahora en adelante, hermanos, entramos a una etapa tremenda, terrible, que se va a cernir sobre las naciones de la tierra, insisto, que sistemáticamente han rechazado el pregón del Señor. Bien, le voy a invitar que vayamos a nuestras Biblias, al versículo 15, que es nuestro primer verso a considerar, para que tengamos toda nuestra atención en él y podamos mirar algunos detalles que son muy interesantes. Leo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, lo primero que nosotros encontramos, el toque de esta trompeta, de la séptima trompeta. Ahora, la séptima trompeta trae como un subconjunto, para entenderlo mejor, o trae dentro de ella 7 copas de iras, las cuales son los juicios severos que Dios establecerá sobre el mundo, de tal forma que no es el juicio de una sola trompeta, sino que esta como que se expande, como se abre. Y el inicio de ella está dado que se manifiesta algo singular. Una vez que este séptimo ángel toca la trompeta, dice el texto bíblico que hubo grandes voces en el cielo. Bueno, nosotros sabemos que en la presencia del Señor hay seres extraordinarios, preciosos, santos ángeles del Señor de diferentes rangos que están día y noche al servicio de nuestro Señor y que le asisten y que le adoran en todo tiempo, que son millones de seres
angélicos. Y podemos entender a través del texto bíblico que esas grandes voces que se van a levantar en ese momento tienen que ver con esta creación angélica. Pero además se va a añadir otras voces que la veremos acá en el texto bíblico. Y que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el original, en los textos más apegados al original, no dice los reinos del mundo, dice el reino en singular. Usted ve y revisa el texto bíblico en mejores manuscritos, se va a encontrar con esa diferencia. Todos los países de la tierra son vistos como una sola entidad, como un solo reino. Entonces, bien se puede decir, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y aquí, hermano, hay una figura literaria muy interesante que se ocupa también en el Nuevo Testamento y acá en el Apocalipsis, que se llama, y usted lo debe conocer, se llama prolepsis. Es una figura literaria que significa decir algo que todavía está en el futuro, que todavía no está en el presente. Porque el presente inmediato que nosotros debemos conocer en la séptima trompeta son los juicios de las copas. Sin embargo, estamos viendo el establecimiento del reino del Señor de manera cabal, donde el cielo se llena de algazara, de honras y de gloria al Señor, porque simplemente el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, esto es como mirar por un telescopio. Se está mirando hacia el futuro. Ese futuro se trae hacia adelante, aunque en el presente se van a ejecutar prontamente el severo juicio de Dios sobre la tierra. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, recuerde esa palabrita. Este texto es una prolepsis. Es un recurso narrativo que influye en el tiempo de la narración y consiste en dar un salto temporal hacia adelante para después volver al presente. Es decir, la próxima semana nosotros vamos a volver al presente. Vamos a irnos un poquito más al futuro, pero recuerden, hermanos, que estos son 3 años de Dios y esos 3 años y medio no es nada, porque un evento tras otro se suceden con una rapidez extraordinaria. ¿Amén? Bien, entonces dice la palabra del Señor que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Decirles algo muy importante, que Dios en su mente infinita, llena de sabiduría, como Él es, planeó en la eternidad hacer un reino visible. Hacer un reino visible, establecerlo sobre una tierra visible y donde sus criaturas que Él trajera a existencia, que Él formara, en este caso el primer padre, nuestro primer padre, Adán, simplemente iba a ser el virrey de la creación.
Ese fue el propósito de Dios, el plan original en su mente infinita, sabia, en su idea perfecta, al traer a la existencia el mundo físico, el mundo material y la creación de las personas. Desafortunadamente, el plan de Dios se ve frustrado con la caída de nuestros primeros padres. Y allá en el Edén, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a la voz de Dios y pecaron delante de su presencia y obedecieron a la voz del diablo, Satanás, que vino con una gran mentira hacia ellos, ese plan de Dios se frustró. Se frustró por un tiempo. Y desde ahí en adelante los reinos del mundo, las naciones de la tierra y toda cantidad de personas que se agrupa bajo un nombre de nación están en manos de Satanás. Están en manos de Satanás. Todas las naciones de la tierra, desde siempre, desde que nuestros primeros padres pecaron, están en manos de Satanás, hermanos. No hay gobierno cristiano, no hay nación en el mundo que puedan decir nosotros somos una nación cristiana. De pronto se oye y que uno dice voy a ir a tal país porque ese país es cristiano. Pero las naciones de la tierra, desde la caída de nuestros primeros padres, y cuando ellos cedieron ese virreinato que Dios le había entregado para establecer la vida como Dios quería establecerla en ese comienzo, la tomó Satanás, el diablo, y él ha puesto sus comodines, su instrumento para que gobiernen los países de la tierra. Entonces, eso es lo que sucede hasta este día, hermano. Si nosotros vamos a buscar un país cristiano entre los 170 países de la tierra o más, no lo vamos a encontrar. Alguien dirá, me gustaría irme a un país cristiano. No lo va a encontrar. Porque los reinos del mundo los tiene Satanás, porque Adán delegó o entregó la autoridad que Dios le había dado, se la entregó a Satanás cuando pecó. Y esa es la razón que en la tentación del Señor viene el diablo y le dice al Señor que él le podía dar todos los reinos del mundo. Amén. ¿Se recuerda eso? Claro que sí. Porque de una manera legal Satanás tiene a cargo los reinos de la tierra, los países de la tierra. Alguien dice, ¿y por qué estamos tan mal? Justamente porque Satanás tiene a cargo el reino del mundo. Pero ¿por qué hay gloria? ¿Por qué hay alabanza? ¿Por qué el cielo truena? ¿Por qué los ángeles están en una fiesta en los cielos? Porque ellos están anticipando. ¿Qué anticipan? El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Es decir, el propósito que Él tenía en la eternidad, ahora, en este tiempo, se va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ningún plan del Señor será frustrado. Nada, amados hermanos. Lo que Él ha determinado podrá ser tal vez retrasado, en este caso, por la entrada del pecado, pero sin embargo, todo lo que la mente preciosa, sabia, infinita del Señor ha determinado se va a cumplir, porque Él quiere establecer su reino como Él lo tiene diseñado en una tierra visible, con personas visibles, como somos los seres creados, en este caso nosotros los habitantes de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Es la razón de la algazara. Han pasado desde la creación, bueno, hay diferencia entre los estudiantes de la Biblia. Unos dicen que desde que Dios formó el mundo han pasado 6.000 años, 6.500, 8.000, otros se alargan un poquito más. No nos importa esa distancia, nos damos cuenta que son 10.000 años. Sin embargo, esos 10.000 años no van a frustrar el plan que Dios tiene establecido. Entonces, el cielo, hay algarabía, hay gozo, hay hosana, hay gloria. ¿Y cuál es la razón? Porque el reino del mundo, que estaba en manos de Satanás como usurpador, y con él todos sus secuaces que coloca en todas las naciones de la tierra, ahora han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya nosotros debiera nuestro corazón empezar a saltar, hermano, de gratitud, de gozo, porque el plan de Dios no es frustrado. Y dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Vayamos, por favor, avancemos en el texto bíblico, que está tan precioso. Vamos a ubicarnos acá también. Nos toca el versículo 16. Ahí estamos. Y los 24 ancianos sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hermanos amados, qué precisión tiene la palabra del Señor. 24 ancianos que aparecieron por primera vez, tal vez en el sermón número 9 o 10 que hemos dado en este lugar, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Se los leo a modo de recuerdo solamente. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Y lo que tenemos nosotros que despejar rápidamente, ¿quiénes son estos que están sentados delante de Dios en su trono y que son 24 y la Biblia denomina como 24 ancianos? Y nuevamente, ya le he comentado que el libro de Apocalipsis tiene diferentes intérpretes, muy buenos intérpretes, con muy buenas intenciones, pero el texto bíblico nos permite ir dilucidando respecto a quiénes son estos ancianos y enseñamos en este lugar que ellos son representativos de la iglesia que está en los cielos, de la iglesia triunfante que está en los cielos. Entonces, ¿y por qué alguien dirá? Porque me da la impresión, dice otro estudiante fervoroso de la Biblia, dice, me da la impresión que son ángeles. Bueno, la Biblia nos comentó que estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan su corona delante del trono. Pregunta, ¿quiénes reciben galardón? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Entonces, ellos se sacan su corona y cuando están delante del Señor, se la entregan, se la colocan a su pie. Entonces, ya nosotros podemos más certeramente decir que esta es la iglesia glorificada que está en la presencia del Señor. Ahora, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro
y adoraron a Dios. Y esto nos deja ver, hermanos, que la adoración a Dios es una de las ocupaciones más importantes que debemos tener como iglesia del Señor. La adoración al Señor es una de las actividades más importantes. Alguien dice, yo no tengo ninguna actividad en esta iglesia. Le puedo decir que usted podría tener una actividad, un trabajo muy importante dentro de la casa del Señor, adorándole a Él. Porque la iglesia, hermano, a un modo muy rápido y sencillo, tiene 3 funciones fundamentales, actividades en este mundo. Adorar al Señor. La mujer samaritana. La mujer samaritana a sacar el agua va. Había una canción antigua que nos hablaba de la historia de la mujer samaritana. Y el Señor le dijo a la samaritana que el Señor estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, estamos hablando a los hermanos acá que estamos predicando, esta congregación local, personalmente cada uno de nosotros, con nuestras familias, debemos ser personas que adoremos al Señor. ¿Ah? Esta iglesia se debe destacar y toda la iglesia diseminada en todo este país y en todas las naciones de la tierra se tienen que destacar por adorar al Señor, por bendecir el nombre del Señor, porque es algo que va a trascender a la eternidad. Y lo primero que hacen estos ancianos, ¿no es cierto?, replicando lo que antes hacían en la tierra, es adorar al Señor, por lo que se está viendo. Además, la iglesia tiene una segunda actividad. Si alguien no tiene ninguna actividad en la iglesia, tiene una segunda. Mire, ya tiene un gran trabajo. Pero el segundo trabajo, el amor fraternal. El amor fraternal, la práctica del amor fraternal, donde cada uno de nosotros somos y consideramos al que está enfrente de nosotros como mayores a nosotros mismos. De tal manera que no tengamos ningún problema en servir a nuestros hermanos. Segunda actividad. Y la tercera, obviamente, proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gran actividad, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. ¿Por qué están adorando a Dios? Porque finalmente el propósito, la idea de Dios con su creación se está llevando a cabo en este tiempo. Vayamos por favor al versículo siguiente. Versículo 17. ¿Qué decían los ancianos? Versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Toda la iglesia. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La iglesia, junto con todos los seres que están adorando en la presencia del Señor, tienen una gratitud extraordinaria, porque se están cumpliendo las profecías que se dieron miles de años atrás, los profetas del Antiguo Testamento,
ya habían profetizado del reino del Señor. Entonces, ellos están dando una expresión de gratitud porque las promesas, esas profecías tan extraordinarias del reino del Señor se están llevando a cabo. Y Dios está tomando el reino del mundo y lo va a establecer como su reino. Como su reino. Ahora, estos ancianos, hermanos, le dan título a nuestro Señor. Y lo primero que le dice, Señor Dios, Señor, tú gobiernas, tú controlas, tú eres el soberano, tú ejerces toda la autoridad. Lo primero que le dicen, Señor Dios, todopoderoso, porque Dios es poderoso sobre toda la creación, sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre los seres inteligentes, pero no solamente sobre los seres inteligentes, sino Dios es poderoso sobre las cosas inanimadas. Dios es poderoso, hermano, sobre las cosas macro y sobre las cosas micro. Bendito sea el Dios que nosotros servimos, hermano. Tenemos que llenarnos de fe por el poderío que tiene nuestro Señor. Entonces, en los cielos, la iglesia canta, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que era y que ha de venir. Es el eterno Dios, es el eterno Dios que están ellos adorando, bendiciendo, porque, y le dice la razón, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amados hermanos, la iglesia del Señor siempre tiene que estar llena de gratitud por el poderío de nuestro Dios a quien servimos. Cuando cada día, hermano, nos amalgamemos o nos demos cuenta el Dios que está en nosotros, no seremos cristianos débiles en la fe. Siempre estaremos firmes con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni pruebas, ni circunstancias, nada, ni nadie me separará del amor del Señor que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando se conoce al Señor, por eso es muy importante que la madurez del cristiano se conoce única y exclusivamente cuando más sabe la persona de su Señor y Salvador. Ahí usted tiene un cristiano maduro. Cuando esa persona está conociendo a través de la revelación bíblica el poder y la grandeza del Señor. Vamos rapidito porque estamos en el versículo 17. Ahora vamos al 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones. Esto es sorprendente, hermano. Esto es sorprendente. Porque a pesar de las acciones inequívocas de nuestro gran Dios en su participación judicial sobre el mundo entero en este periodo de la tierra, ellos no solo siguen manifestando dureza, ellos no se ablandan. La Escritura que las naciones se airaron contra Dios, hermano. ¡Qué terrible! Los moradores de la tierra. Ahora, la ira de las naciones contra Dios, el salmista ya lo profetizó en el Salmo 2, donde dice, versículo 2, se los leo, hermanos. Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. Es decir, nosotros no queremos tener ninguna relación con este Dios. No queremos saber nada de Él. Y si Él nos rodea con sus cuerdas de amor, rompamos sus ligaduras, rompamos esas ligaduras de amor, porque no las necesitamos. Es el mundo en que nosotros estamos viviendo, un mundo caído, que muchas veces las personas reaccionan tan distante a la predicación del evangelio, pero al final de los tiempos será terrible, porque dice: se airaron las naciones. Oiga, los hombres continúan en su locura desde el principio, de tal manera que hace 2000 años se dieron licencia para crucificar al Hijo de Dios, hermano. Y desde ahí en adelante, hasta estos tiempos que nosotros estamos viviendo, la locura del hombre sigue manifestándose. Pero al final de los tiempos, aun cuando vean la acción judicial, dice la Escritura que ellos se airaron las naciones. Ahora, frente a esta ira de las naciones está la acción de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, el hombre siempre se ha reído de la capacidad de Dios para intervenir en su ira. La humanidad, las personas siempre permanentemente se han reído de la capacidad de Dios para intervenir con ira. Se burla la gente. Y ahí están. Y las personas, por ejemplo, los que por la gracia del Señor estamos en la fe desde nuestra niñez, y alguien ya despectivamente se empieza a deslizar de las cosas del Señor, dice: yo en la iglesia desde niño escuchaba que el Señor venía. Y la gente se burla. La gente piensa que Dios no va a cumplir su propósito. Y juegan dentro del evangelio y juegan con el pecado, porque ven la benignidad del Señor. Dice la Escritura: la benignidad nos conduce al arrepentimiento. Es la razón que Dios alarga su misericordia, esperando el arrepentimiento de los suyos. Pero sin embargo, la gente no lo ve de esa manera, sino que finalmente Dios nunca va a cumplir lo que Él tiene establecido, y lo establecen, y las personas viven su vida como que ser como un palito que va en un río y avanza y da lo mismo, no va a pasar nada. Hermanos, sin embargo, hay una respuesta divina al deseo de la humanidad. Y ahí tenemos: se airaron las naciones. Y dice: y tu ira ha venido. Y tu ira ha venido. Y tu ira ha venido. Hermano, el mundo ha conocido la ira de Dios, pero en este tiempo va a conocer la ira de Dios. El texto bíblico dice: y tu ira ha venido. ¿Por qué no ha venido hasta ahora? Porque el Señor sigue portando. Ocurrirá al final de esta era, cuando se introduzca el reino eterno de tierra nueva,
de ser todos, no salvo delante del trono blanco del Señor. Les leo el texto. Dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está el juicio final de los muertos. Toda la gente que ha muerto resistiendo el llamado del Señor van a resucitar. En la última resurrección, blanco de Dios, pero ese trono no tiene salvación, hermano. Ese es un trono de condenación por el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. La tercera acción de Dios, cuando se airan las naciones y le hacen guerra a él, dice, y de dar el galardón. ¿Estamos en qué versículo, hermanos? Qué bien. Y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y de dar galardón. ¿Por qué, hermanos, Dios va a dar galardón? Dice la Escritura, porque Él es galardonador de los que le buscan. Toda persona que busca a Dios y que va tras Él y que es ayudado por el Señor, incluso le regala fe para que crea en la persona del Señor Jesucristo y venga a su regazo y sea parte de Él y sea un hijo del Señor, Dios, hermano, le va a galardonar porque Él, diga conmigo, Dios es galardonador de los que le buscan. Busquemos siempre al Señor, hermano. Busquemos siempre, en todo tiempo. El Señor sea nuestra vida. El Señor sea todo para nosotros. Entonces dice ahí, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Es decir, empieza a hacer memoria de los grandes profetas, de los profetas que anuncian el evangelio, de los santos, de los fieles, los que temen tu nombre, y de los pequeños y de los grandes. ¿Cuántas veces, hermano, dentro de un círculo eclesial, ya sea como este u otro más macro, importante, uno siempre, y es bueno eso, mirar a otros superiores a nosotros? ¿Cuántos saben que eso es muy bueno? Entonces, uno está admirado por el talento, por la capacidad que pueda tener un siervo del Señor. Y uno dice, no, yo soy la persona más sencilla. Bueno, aquí estamos. Pero el Señor dice, tranquilo, tranquilo muchachos, porque les voy a dar, ¿no es cierto?, galardón a los siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. O sea, a los que nosotros miramos como muy importantes van a recibir galardón. Pero si usted ama y sirve al Señor, el Señor le tiene gran galardón.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta acción del Señor es extraordinaria, no tiene límite con lo suyo. Y también termina ahí, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes destruyen la tierra, hermano? El que ha destruido desde siempre la tierra es Satanás, el diablo, hermanos. Porque él ha traído la mentira sobre el gobierno de la tierra y con ello, en todas sus mentiras, han desviado a la tierra del propósito para el cual Dios la hizo, de tal manera que nunca la tierra iba a estar como hoy día nosotros la conocemos. Por lo tanto, el que instiga a destruir la tierra es Satanás, el diablo, pero los demás le creen. Le creen a sus mentiras y así están destruyendo la tierra preciosa que el Señor formó para que todo sea felicidad y bienestar en ella. Y ahora solamente es destrucción. Pero el Señor va a destruir al diablo, sus secuaces, va a actuar contra el anticristo, el falso profeta, dice la Escritura, los ejércitos demoníacos que serán destruidos y serán lanzados al lago de fuego. Entonces, no hay que olvidar, insisto, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Finalmente, ya terminamos. Ya Jorge puede pasar. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. La imagen esta es completa. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Es decir, amado en el Señor, el acceso al lugar de la morada del Señor estaba disponible para los del Señor. No había ninguna puerta que obstaculizara nada, sino que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se recuerda usted el arca del pacto? Ese pueblecito que tenía Israel y que figuraba la presencia del Señor. Estaba la vara de Aarón, estaba un poco de maná, y ahí oficiaban los sacerdotes en el lugar santo y santísimo, el sumo sacerdote, y todo manifestaba la presencia del Señor. El arca de pronto desapareció del mapa. Algo tan importante para Israel. Hace poco veía también ahí un documental y trataban lo entendido de buscar, pero ¿dónde quedó el arca? Bueno, acá en el cielo, la visión se abre a los cielos y nos dice que ahí está el arca. Y el arca era tan preciada en el tiempo del pueblo de Israel que cuando estuvo en la casa de un hebreo llamado Obed-Edom, ¿qué pasó con él? Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Y este se acostumbró con el arca y después, bueno, usted conoce toda la historia, siguió detrás del arca porque cuando se la llevó el rey David a Jerusalén, no, él no quería porque su casa fue bendecida extraordinariamente, porque la presencia del Señor bendice nuestras vidas, bendice nuestro entorno, amados hermanos. ¿Y qué nos está diciendo? El templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, amado en el Señor, como iglesia de Él, nosotros tenemos una certera
promesa de una comunión extrema con nuestro Dios. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Y termina. Y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Bueno, eso mismo pasó en Éxodo, cuando ahí estaban en el monte y estaba la presencia del Señor. Sucedió exactamente lo mismo, indicando que ahí estaba la presencia del Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Ah? Qué grande, hermano. Esta misma acción y actitud debiera estar en nosotros, porque sabemos el final de la historia. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo lo que determinen las naciones de la tierra, los conglomerados, las Naciones Unidas, la OEA, con sus títeres que son tomados de nuestros propios países para que vayan a liderar y meter toda mentira en contra de Dios, todo eso va a ser enjuiciado. Todo eso va a terminar, todo eso se va a acabar, hermanos amados, porque el plan que Dios hizo en la eternidad pasada con su creación visible se va a reanudar para bendición de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hacen allá en los cielos? La gente, o los que estaban ahí viendo ese final. Recuerde que hemos traído algo antes de los acontecimientos de las copas, lo traen para acá y estamos viendo ya cuando el Señor hace y va a establecer su reino. Dice: los reinos, o el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pónganse en pie, digamos esto y vamos a orar. ¿Ah? El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reina por los siglos de los siglos. Tal vez para nosotros aparece a través de la exhortación que vamos dando, pero lo más importante, hermano, es saber que todo esto va a tener su fiel cumplimiento. Y si va a tener su fiel cumplimiento, hay personas que en este día todavía no han venido a la fe. Y si han venido a la fe, están en un grave peligro. Le decía en nuestro discipulado, los hermanos de Osorno: mire, hermano, es como esto. Aquí van millones de personas. ¿Cuántas personas, hermano, usted que sabe un poco más de esto, cuántas personas mueren al día o en una hora en el mundo? Hay algunos cálculos, no los recuerdo, pero no sé si son cientos de personas que tal vez en una hora en el mundo están muriendo sin Dios. Y una masa tan grande que va avanzando acá y que va acá y está llegando aquí al borde de este precipicio. Y ahí están cayendo ahora en este tiempo para una eternidad sin fin, sin la presencia del Señor. Le decía a mi hermano allá en Osorno, le decía: nosotros como iglesia tenemos que ser una muralla de contención. Una muralla de contención. Debemos ponernos acá en la orilla para la caída a una eternidad sin Dios. Lo logramos cuando empezamos a tener empatía por los que van a la par de nosotros y que no conocen al Señor, y glorificamos a Dios a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestro ser. Cuando tenemos capacidad para declarar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo con urgencia. Por eso le conté que tuvimos un día tan feliz el viernes con mi hermana Jennifer en su casa.
feliz, no por la situación de nuestra hermana, que esperamos en la gracia del Señor que salga de eso pronto. Pero la felicidad, lo que ella nos contó, me dijo una infidencia, miren. Me dijo: pastor, yo cuando fui a la iglesia suya y estuve allá, varias veces mi corazón estaba así, apretado, y lo único que quería entregar mi corazón al Señor. Pero ahí me colocaba. Pero vine acá y algo me pasó, y cuando presentaron a Cristo, corrí adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida, la muerte. Entonces nuestra función, hermano, ¿se acuerda cuáles son las 3 funciones que tiene la iglesia del Señor? Adoración y evangelismo. ¿Quiere pega en la iglesia? Adoración, compañerismo y evangelización. No hay que nombrarlo en nada, no hay que decirle: hermano, arréglale el micrófono al pastor. No hay que hacer nada de eso. Adoración, compañerismo y evangelización. Cierra sus ojitos. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta hora por mostrarnos lo que viene hacia el futuro. Gracias, Padre Celestial, porque la historia no va a terminar en un desastre, no va a terminar con un mundo reventado, porque, no sé, los hombres decidieron hacer tal o cual cosa. Va a terminar como tú lo tienes diseñado. Bendito eres Dios para siempre. Te adoramos, te bendecimos. Y tal como aquella muchedumbre que hay en los cielos, ellos cuando vieron que tú estabas implantando tu reino, dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Y la iglesia, los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Oh Señor, Dios mío, bendito eres. Qué grande eres tú, Señor. Tal como esos 24 ancianos adoraron y se postraron, porque se dieron cuenta que tu plan no será frustrado. Señor, que tú vas a actuar conforme tu diseño precioso desde la eternidad hasta la eternidad. Que haya mucha gratitud en cada uno de nuestros corazones. Si bien es cierto, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra donde el dominio es de Satanás, pero sabemos que ese dominio es temporal, porque un día tú serás el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios para siempre. Bendito eres, Señor. Por lo tanto, que nuestra boca se llene de gratitud, de alabanza, de adoración, que donde andemos te podamos glorificar, te podamos bendecir, podamos levantar tu nombre muy en alto, Señor, y darnos de tu corazón para mirar con misericordia a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que están lejos de ti, para poder orar por ellos. Y si podemos darle una palabra, Señor, ayúdanos a ser esos evangelistas que tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Bendice tu palabra en nuestro medio, grábala en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga.